Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a este Palacio de Villasuso, en el que vamos a tener que recordar una vez más las medidas de sanidad, las medidas llamadas COVID. No nos podemos mover de nuestros sitios, no nos podemos quitar la mascarilla, sí tenemos que ir al servicio de uno en uno, en fin, podríamos seguir, pero yo creo que de todos son conocidos. Bueno, pues arratsaldeon eta eskerrik asko hauteri omenaldi honetara etortxagatik. Oso pozik gaude berriro zurekin egoteagatik eta gure lana zuen gustokoa espero dugu izatea. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, después de más de un año en el que hemos tenido la oportunidad de estar con quien más nos gusta, que es con nuestro público. Todos sabemos las circunstancias, pero hemos hecho un esfuerzo especial para no faltar a esta cita del Festival de Poetas en Mayo, un festival en el que la Coral Gurasoa San Viator viene haciéndolo desde su inicio, es decir, en las 9 ediciones. Nos sentimos especialmente satisfechos, con dificultades. Hemos preparado nosotros, junto con los artistas que nos acompañan, para preparar lo que hemos llamado un homenaje a Aute. Aute, de todos conocido, fallecido en la primavera del año pasado. No solamente debe de ser un homenaje para Aute, sino también para muchas personas cercanas o no tanto que desgraciadamente nos han dejado. Yo quisiera un recuerdo especial para alguien que, de no haber fallecido, estaría probablemente por ahí. Nuestro compañero José Manuel Bacigalupe, que no solamente con su profunda voz, sino con su profunda humanidad, nos habría acompañado hoy. Bueno, pues hemos preparado con todo el cariño, también con el esfuerzo correspondiente, una serie de poemas, una serie de canciones, de música en general, para cumplir con este ritual. Y lo hemos hecho con mucho cariño. Esperemos que sea de su gusto. Hablábamos de Aute. Yo creo que Aute no necesita presentación, es sobradamente conocido. Este hombre que aplicó todo su sentido artístico a cualquiera de las artes. Muy conocido por sus poemas, sobre todo por su música, pero también hacía cine, también hacía pintura. Tampoco hace falta presentarlo ni tan siquiera reconocerlo. Afortunadamente fue muy reconocido tanto en su vida como después de ella. Pero yo sí que quisiera un recuerdo especial. Se dice que los recuerdos son emociones. ¿Quién nos ha emocionado alguna vez con Aute? Este hombre que tenía un estilo muy peculiar, una sensibilidad transgresora, incluso una mirada exigente con la realidad, nos hizo sentir muchas veces. Queremos de verdad que ese sentimiento, esas emociones las podemos transmitir a todos ustedes hoy. Y para eso hemos convocado a una serie de personas, de artistas que nos van a acompañar. Hoy tenemos la oportunidad de contar con dos jovencísimas, pero yo diría que ya virtuosas flautistas, que son Sara Cuevas y Maggi Aguirre. También contábamos con dos poetas, amigos, un poquito más veteranos que las flautistas, pero no tanto. Y bueno, por circunstancias de la vida, al final los dos han quedado disminuidos en uno. Eran Carmele López Duralde, que todos los años nos acompaña, y José La Concepción. A José hoy vas a tener que duplicarte, porque Carmele no ha podido venir. Una enfermedad inesperada de última hora se le ha impedido. También contamos, y esto es un regalazo especial que nos hace ella, con una antigua compañera del coro, pero que sigue estando unida a nosotros como siempre. Es una chica que canta con una voz clarísima y súper agradable. Es Carmen Aragón. Y como no, con todos mis compañeros y compañeras, hoy menos en cantidad por las circunstancias, pero no menos en calidad. Se trata de la Coral Gurasoa San Viator. Bueno, con todos ellos, dirigidos
coordinados, animados por nuestro director, Jesús Merino, al que luego le daremos la bienvenida. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a escuchar poemas de Aute, también alguno propio, de José La Concepción. Vamos a escuchar música instrumental, pero también obras del propio Aute. Aute, como decía antes, es un hombre sensible, pero con firmeza. Hay una pieza preciosa, que en este caso ha sido armonizada por el propio director, por Jesús Merino, que nos habla de cómo está la sociedad actualmente y que nos tenemos que mirar un poco hacia nuestro interior para ver si somos auténticos, si somos nosotros mismos, en lo que él llama la belleza. También, como no, vamos a escuchar otra canción muy emblemática. Empezó como una canción de amor, pero las circunstancias hizo que fuera un auténtico himno contra la pena de muerte, contra aquellas penas de muerte injustas del franquismo de septiembre del 75. Seguramente todos estamos pensando en cuál, al alba. Bueno, pues con esta música, con estos poemas, vamos a empezar con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el recuerdo a este que hemos llamado homenaje a Aute, porque Aute sí que siempre estará, igual que nuestro amigo José Manuel, en nuestro recuerdo. Y sin más dilación, pues les animamos tanto a Sara como a Maggi que lleguen al escenario para empezar que esperemos sea de su gusto. Muchas gracias. Es que ricas.
Arratsalde on guztioi. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy, 29 de mayo, último día del Festival de Poetas en Mayo. He elegido para empezar el poema o la canción de Luis Eduardo Aute, A día de hoy. A día de hoy podría decir que la sombra que arrastro se me escapa. A día de hoy podría decir que perdí los tesoros de los mapas. A día de hoy solo puedo decir que la nada fue el fin de cada etapa. A día de hoy podría decir que el azar fue el demiurgo de mis sueños. A día de hoy podría decir que acabé de morirme en cada empeño. A día de hoy solo puedo decir que fue un mito intentar vivir sin dueño. A día de hoy podría decir que no hallé ningún faro en ningún puerto. A día de hoy podría decir que el amor fue mi voz en el desierto. A día de hoy solo puedo decir que vivir fue otra forma de estar muerto. Miáscar.
Bueno, cuando Jesús me dijo que tenía que intervenir aquí en este homenaje, lo primero que hice fue pensar qué tipo de canción podemos, o qué tipo de poema podemos recitar. ¿Canciones conocidas o poemas que a mí me gusten más? Al final consulté con alguien que conoce muy bien, o que conocía muy bien, a Luis Eduardo Daute, hincho del bar Stitchu, y me dijo, oye, mira, el último concierto que dio Luis Eduardo Daute fue, entre nosotros, fue en el Arriaga el 19 de noviembre de 2016. Y también hizo la misma pregunta. Dice, oye, ¿qué tipo de canción para una despedida podemos hacer? Y le dijeron, las más conocidas. Las más conocidas. Bueno, dentro de las más conocidas, una hasta el alba, que como ha dicho Jesús, luego el coro lo interpretará fabulosamente, seguramente. Yo he elegido un par de ellas. La primera es Sin tu latido. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia, 2 derrotas. Vuelvo al cabo a tus ojos y duermo con tu nombre, besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. La otra es de sobra conocida también, es la canción de Anda. Anda. Quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que te recatas y ven a mis brazos. Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda. Deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma y ven a mis brazos. Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto un poro en la batalla y ven a mis brazos. Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Presiento que
parece que adivinará. Yo quería decir una cosa. Bueno, a ver, es un día emocionante, es muy emocionante, ¿no? Me encantara, ¿a que sí? Bueno, yo decía, a ver, ¿qué digo, no? Cuando venía, ¿qué digo? Pues lo que está claro que quería decir es que para mí es un regalo estar aquí, que me hayáis invitado. Bueno, eso es un regalo. Tocar con Jesús es un regalo. Pero luego cuando estabais sentada yo digo, no, el regalo más regalo ha sido escucharos cantar. Porque sois mi coro y en el coro, este es mi coro, que yo empecé con vosotros y ya sabéis el cariño que os tengo. Y bueno, pues de lo que voy a cantar, esta se titula Padre, no está compuesta por Aute, pero él la incluyó en un disco suyo que se titula Entre Amigos, porque bueno, a Aute le gustaba mucho colaborar con otros cantautores y esta en concreto es de Teddy Bautista. Bueno, la vais a escuchar, pero sí quiero decir que si difícil ha de ser despedirse, más difícil ha de ser dejar marchar sin poderse despedir. Ah, sí, la mascarilla. Pues sí, pero sí que se me oía también, ¿no? Me hubiese gustado despedirte con un canto, medio adiós y medio llanto,
respetuoso con tu yacer magnífico y sereno, un canto fructuoso y pleno. Padre, hoy me acuesto hundido en tus recuerdos, hundido hasta el cerebro en tu presencia impalpable, pero diáfana y sutil. Padre, hoy daría lo que fuese, porque mi mano y mi mente sean capaces de sentir lo que una escribe y escribir lo que otra siente, y atesorar tus palabras y tus gestos y tu amor, y guardar sin desperdicio tus facetas prohibidas, tu otro yo, tu otra vida. Y así, Padre, cuando dobles esa esquina del futuro, en lugar de este vacío, te encuentres a mi mano y a mi mente. Decía que antes comentaba Jesús que Luis Eduardo Aute se movía por muchos campos, muchos terrenos, ¿no? Escribía, pintaba, dirigía cine, incluso hacía esculturas. Pero yo estoy convencido de que por encima de todo, Luis Eduardo Aute lo que prefería era amar. Y hay una canción que se titula así: Prefiero amar. Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí en algún cometa fuera de circulación. ¿O acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión? ¿O acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión? Porque sucede que entre la fe y la felonía, entre la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar. También pudiera ser que me esté volviendo loco, porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer? Si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder. Y así sucede que entre la fe y la felonía, entre la herencia y la herejía, entre la jaula y la jauría, entre morir y matar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el Parnaso, yo me pido ser payaso, mago, acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas donde sueña el porvenir. Porque sucede
que entre la fe y la felonía, entre la herencia y la herejía, entre la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar. Prefiero amar. Prefiero amor, amar. Prefiero amar. Bueno, a ver, Aute a mí me gustaba de niña y de jovencita. Y a mí lo que más me gustaba de Aute es que era un romántico. Y bueno, voy a cantar Anda, que la ha recitado antes nuestro compañero. Era muy romántica. Quítate el vestido, las flores y las trampas. Ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma, y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Bueno, vamos a ver ahora un par de canciones que yo creo que son muy conocidas. Una es De Paso y la otra 2 o 3 segundos de ternura. Creo que son muy conocidas y que desde luego no necesitan ningún tipo de presentación. O sea que va por ustedes, maestro. De paso, decir espera es un crimen. Decir mañana es igual que matar. Ayer de nada nos sirve. Las cicatrices no curan el mar. Solo morir permanece como la más inmutable razón.
Vivir es un clavo ardiente, un ejercicio de gozo y dolor. Que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso. Hay demasiados profetas, profesionales de la libertad, que hacen del aire bandera, pretexto inútil para respirar. En una noche infinita que va meciendo este gran ataúd, donde olvidamos que el día solo es un punto de luz. Que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. Bueno, esta a mí siempre me ha gustado muchísimo. Me parece una canción preciosa. 2 o 3 segundos de ternura. ¿Cuánta falta nos hace? Un poquito. Estoy pasando un bache, un revés, un agujero, no sé qué me ocurre, que ni yo mismo me entiendo. No me apetece nada. Nada más que estar muy dentro, pero no de tu vientre, sino de tus sentimientos. Por eso necesito, aunque sé que es un exceso, que tus ojos me digan algo así como de acuerdo. Estoy aquí, a tu lado, para que no tengas miedo al miedo de estar solos en el universo. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuma. Me bastan solamente 2 o 3 segundos de ternura. Villascar. Ahora apago, ¿no? No lo bajes, que ya es para ti. Apago, ¿no? Ahora sí.
Sí. Sí. Bueno. Amor a mares. Al hilo de la opinión de algunos que dicen que el mundo se derrumba y que el pérfido siglo XXI se cava su prematura tumba. Les pido a esos Jeremías que ya no lamenten por los muros el triste final de una utopía que puso a subasta su futuro. De signo contrario a estos contrarios, por ahí van, al son de la intemperie, los prófugos del poder corsario y el dios de algún salvador en serie. Perdidos, mas nunca perdedores, y al margen de cobos y escaladas, los que no son más que soñadores serán los más bellos de la nada. Y ya, sin favor, habrá que ahogar tanto horror de tantas penurias y pesares con un buen diluvio que derrame amor. Amor a mares. Jesús Merino se había empeñado en que leyese algún poema de mi último libro. Yo le decía que no, me parecía una falta de respeto y, bueno, una presunción fuera de lugar. Pero ya le conocéis a Jesús, es insistente. Con lo cual, pues, bueno, busqué algo y dije, bueno, cuando tuvimos el confinamiento domiciliario, bueno, pues como todos, yo creo que nos dedicamos a leer, a escribir, a escuchar mucha música.
Y entre toda esa música que estuvimos escuchando esos días de confinamiento dentro de nuestros hogares, sin salir, en mi caso concreto, pues estuve oyendo música de Aute. Y pensé, dije, hombre, se nos ha ido el maestro, pero siempre nos quedará su música. Con lo cual dije, pues igual es apropiado el último poema de mi libro, que es Música de confinamiento. Dice, y sin querer quererlo, le di sin querer al pausé, y mi vida entró en pausa, encerrado entre las paredes de mi alma, apagada o fuera de cobertura. Volvimos a enchufar los viejos altavoces, fuimos ajustando los tonos y el volumen, limpiando los cabezales de polvo y de pasado, y descubriendo que escuchar es mucho más que un verbo. No nos hizo falta rebobinar. Para cuando le volví a dar al play, ya sabía que seguía siendo la melodía de mi vida. Mi Óscar.
Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, Bueno, pues con este yo pienso que emocionado recuerdo a Luis Eduardo Daute se acaba lo que teníamos preparado. Ese deseo que al principio manifestábamos de que fuera de su agrado, de que ustedes lo acogieran con el cariño que le habíamos preparado, por supuesto, la primera parte no lo sé, pero la segunda, por supuesto que sí. Precisamente ahí va nuestro agradecimiento. Yo ahora voy a empezar de una forma un poco irregular. El primer agradecimiento es para Eloy, que está ahí con su cámara y que es de alguna forma el responsable de que esta grabación que acabamos de ver de Luis Eduardo Daute, que corresponde a su estancia en Vitoria en el año 16, dentro de este Festival de Poetas en Mayo. Eloy lo recogió y qué buen recuerdo. Bueno, pues nos toca la despedida, no sin antes pues agradecer, por una parte, a los que estamos en este lado del escenario. Yo, en primer lugar, tanto a Sara como a Maggi, que de una forma magistral nos han deleitado con su flauta Eskerrik asko. Venga, ya. Sí, ya, venga, dale. También a esta persona conocida hace muchos años, ¿verdad, José? Y también querida, que en esta ocasión, dadas las circunstancias, ha tenido que hacer por José y por Carmele. Eskerrik asko, José. ¿Qué sería de este coro sin la presencia? Me da lo mismo que dentro, que fuera, que en el centro, pero siempre acompañándonos con su voz y con su cariño, Carmen Aragón.
y, por supuesto, el responsable, para bien o para mal, de todo lo que han visto y que han oído, haciendo un esfuerzo de forma especial. Por circunstancias personales, Jesús tuvo que dejar los ensayos durante unos 10 días y luego los ha tenido que retomar con partida doble y con todo el esfuerzo que ello supone. Por supuesto, muchas gracias a Jesús, te lo agradecemos de corazón. Como no, tenemos que, un poquito antes de empezar, me ha llamado Elisa, también otra vieja, no tanto, no se le puede decir vieja, pero como dice Eloy, la jefa de todo esto, Elisa Rueda, la responsable y directora del festival, no podía venir porque justo hoy es la clausura y tenía que estar en otro sitio y de momento no es omnipresente. Entonces me ha dicho que les transmitiera también su cariño, su saludo a toda la coral, a todos los participantes, a todos ustedes, evidentemente, y uno muy especial para Jesús Merino. O sea, que llévatelo con él. Y bueno, de esta forma también nuestro agradecimiento a todos ustedes por acudir, por respetar las normas y ahora ya para despedirnos, pues más normas. Vamos a ver cómo hacemos la salida. Entonces, vamos a salir no por donde hemos entrado. No hay que bajar las escaleras ni salir por la Plaza del Machete, sino que lo vamos a hacer por la puerta que está detrás, ese portón grande que nos da acceso justo enfrente del Gasteche. Primero saldrá el coro y después ustedes, y a poder ser, para mantener distancias, empezando por los que están en las últimas filas, para acabar los que están en la primera. Bueno, de verdad, este 9º Festival de Poetas en Mayo ha sido muy especial para todos nosotros, porque ha sido nuestro reingreso, ha sido nuestro reencuentro con todos ustedes y esperemos que nos podamos seguir viéndonos todos sanos y salvos en sucesivas ocasiones. Eskerrik asko.